Buenas tardes. Esta exposición se basa en los sistemas económicos que han habido en la historia. Mi nombre es Brandon Amaya y les voy a presentar los siguientes 6 temas en los cuales tenemos la comunidad primitiva, el modo asiático, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo, los cuales fueron los modos de producción que veremos. En la comunidad primitiva, la cual apareció con las primeras comunidades humanas organizadas entre los 7000 a los 2000 a.C., eran una organización en la que no existía la propiedad privada. Los seres humanos trabajaban con las herramientas rudimentarias de piedra o hueso, pues que lograban construir hachas, picos, lanzas. El trabajo dependía de la capacidad física que tuviera cada quien. Eh, Algunas de las ventajas que teníamos es pues, que no había explotación, entonces no habían resentimientos sociales, casi no habían envidia, no había casi guerras, no había jerarquías políticas. Esto solo se basaba en, pues, en el trabajo y ya. El trabajo se transmitía de una generación a la siguiente, entonces no había cooperación. Bueno, había cooperación entre los grupos y por eso no había competencia. Y se trataba de una sociedad en armonía con el medio ambiente, porque pues como no habían fábricas, no había nada, pues no producían contaminación ni nada que fuera un cambio reparable en el balance natural como lo es en la actualidad. Las desventajas pues no generaban un nivel de desarrollo ya que se la pasaban era trabajando y no había tiempo para hacer exploraciones o cambiar métodos de trabajo ni innovar. Se basaban solo en la supervivencia, entonces no se generaban saberes científicos, filosóficos, artísticos, nada. Era una vida muy simple, tenían expectativa de vida muy baja. Si pasaba una enfermedad o un ataque a un animal, pues nunca estaban exentos a morir y pues nunca había cambios, ya que las necesidades de la población eran limitadas y no se exploraba ningún tipo de inquietud espiritual. Tenemos el modo asiático, el cual pues es uno de los modos de producción de Karl Marx que se usa en la historia de la economía del occidente. Se basaba más que todo en el agua, entonces se le llamaban sociedades hidráulicas, ya que pues el manejo del agua era el factor predominante de la organización de la producción, usualmente bajo el contrato estatal. El Estado jugaba el rol a través del control de los canales de irrigación, pues los cuales eran indispensables para esta labor agrícola, además de que también controlaban las tierras, el poder político y militar. Entonces, pues esto se basa en las regiones del occidente, las cuales se basaban mucho en sus cultivos que tuvieran que ver con agua, y el Estado los controlaba. Tenemos el esclavismo, el cual la producción era mayormente desempeñada por personas pues que no tenían ni derechos humanos, ciudadanos y se reducían como servidumbre obligatoria, entonces se les decían pues esclavos. Esas personas, bueno, este modelo primero se empleó mucho en Grecia y Roma, entonces que esto fue parte pues del, de su crisis que tuvieron más que todo. En el modelo esclavista los esclavos eran figuras contempladas por la ley, que literalmente parecían objetos que tenían un dueño y no tenían derechos a nada. Eh, a ver, los esclavos, bueno, pues este modelo se sostiene es porque existían muchas personas esclavizadas. Entonces eran forzadas a hacer el trabajo y a las que no, pues se les retribuye absolutamente nada de la labor. Entonces ellos lo único que recibían era comida y vivienda. Entonces se les generaba como tal su subsistencia. Y ya, sus hijos, si tenían hijos, nacían también esclavos. Y pues todo se basaba en esto. Se había un amo y los demás eran esclavos. Tenemos el feudalismo, el cual fue una organización socioeconómica que nació en la sociedad medieval en el occidente y otras regiones del mundo. En estas sociedades el poder político está descentralizado y era ejercido de manera independiente por los feudales, los cuales eran la aristocracia y la nobleza que transmitía el poder y que era dueña de las tierras cultivables. Entonces, al ser los dueños de las tierras, los campesinos, de lo único que se podían encargar era de hacer que producieran estas tierras y con una parte de todo lo que producían tenían que pagarles pues a los feudales que eran los dueños. Entonces,
Algunas de las características es que los feudos pues se dividían en lo que eran las reservas señoriales o dominicales, que eran los que pues tenían que pagarle este tributo, y los mansos, que eran pues el campesinado que sí o sí tenía que pagar con sus bienes a ellos. Entonces pues no existía este modelo, ningún tipo de moneda, solo se pagaba con el trabajo pues que ellos producían. Tenemos el capitalismo, el cual se generó en las revoluciones burguesas, que acabaron con el feudal del medioevo, según los postulados del Marx. Dice que es considerado por los estudiosos no marxistas como un sistema económico en el que el valor de los bienes y servicios se expresa en términos monetarios, o sea, todo era monedas. Mientras que en el cambio para la ortodoxia marxista el capitalismo es un modelo económico en que la burguesía detenta el control de los medios de producción, pero además es un modelo organizacional, social, político y económico. Lo que pasa con este modo es que pues el trabajador tenía pues dinero para consumir en bienes y servicios y los burgueses obtenían ganancias por el trabajo que ellos hacían. Entonces, en términos más simples, el capitalismo consistía en el intercambio del tiempo y de la capacidad de trabajo de los trabajadores por un salario calculado por hora y por complejidad de las labores. Entonces, el salario nunca superará las ganancias del dueño de la fábrica. Era una parte pues de lo que hacían solo por su trabajo. Entonces los empleados se sentían no sentían una relación por la empresa porque sentían que nada dependía de ellos. Y por último tenemos el socialismo, el cual es una forma de organización igual, social, política y económica, en la que ya no hay nada de relación de explotación del hombre. Su principal característica es que privilegia el uso por encima del consumo y la rentabilidad. Así, la producción de una sociedad socialista está encauzada por las necesidades de consumo de la población y no por la avidez de las riquezas. Entonces, para que ello sea posible, generalmente se impone la necesidad de una economía planificada, es decir, que está controlada por el Estado, que determine en qué sectores conviene producir más y en cuáles menos, pues para saber todo este tema y que no se sintieran como tan amarrados con el salario. Entonces, la dictadura del proletariado es una sociedad sin clases sociales, compuesta íntegramente de trabajadores sin dinámicas de explotación y extracción de la plusvalía. Las unidades de mercado son nacionalizadas y socializadas y el individuo no está alineado de su propio trabajo, es decir, no lo considera ajeno a su persona, ya que del que no merece recibir sino un salario, o sea, ya hacían más parte de todo este sistema y ya, esos son los sistemas económicos pues que vamos a ver en esta presentación. Muchas gracias, mi nombre es Brandon Amaya.